El vestíbulo del resort resonaba con risas hasta que una súplica tranquila en un inglés entrecortado fue ridiculizada hasta el silencio. Un anciano japonés aferraba su comprobante de reserva mientras el gerente se burlaba. Señor, este lugar es demasiado caro para usted. Humillado, retrocedió, con los ojos brillando de un dolor que nadie notó ni se molestó en ver. Justo entonces, una camarera salió de entre la multitud y susurró un simple saludo en japonés que congeló toda la sala. Ninguno de ellos lo sabía aún, pero acababan de insultar al multimillonario que secretamente era dueño de todos los hoteles en los que trabajaban. Kenji Morita estaba en medio del vestíbulo abarrotado y se sentía invisible. No del tipo de invisibilidad que había pagado durante años, la privacidad cuidadosamente elegida de un hombre que podía comprar silencio y discreción. Esto era diferente. Era la invisibilidad de ser descartado, de ser atravesado con la mirada como si no valiera la pena enfocarse en él. Su maleta de cuero gastada descansaba a sus pies, marcada por años de viajes, y su sencilla chaqueta gris colgaba floja sobre sus hombros. Parecía exactamente lo que había planeado, un hombre mayor común de vacaciones. Pero no esperaba que se sintiera así. El Grand Summer Resort se elevaba a su alrededor como una catedral de riqueza. Suelos de mármol, arañas de cristal y ventanas que enmarcaban las montañas como pinturas caras. Por todas partes, el personal se movía con sonrisas ensayadas, saludando a huéspedes que llegaban con ropa de diseñador y voces confiadas. Una mujer con abrigo de piel en septiembre era escoltada al mostrador por dos botones que competían por su equipaje. Un hombre en traje a medida chasqueaba los dedos y un conserje aparecía a su lado como por arte de magia. El aire olía a perfume caro y flores frescas, y debajo de todo, el leve aroma del juicio. Kenji llevaba 20 minutos en la fila. Cuando llegó, había 6 personas delante. Ahora quedaban 3, pero él seguía en el mismo lugar porque cada vez que se acercaba al mostrador, llegaba alguien nuevo y el personal lo hacía pasar adelante. Una pareja con ropa de tenis a juego. Una familia con bolsas de tiendas en las que Kenji tenía acciones. Un empresario sin equipaje, solo con un teléfono pegado a la oreja y una expresión que decía que el mundo le debía rapidez. Cada vez, Kenji retrocedía. Se decía que no importaba. Se decía que por eso había venido, a ver cómo trataban sus propiedades a la gente cuando creían que nadie importante los observaba. Pero saber algo y sentirlo eran dos cosas distintas. Y en ese momento, se sentía pequeño. Disculpe, dijo en voz baja a un empleado que pasaba. Un joven con uniforme impecable y una placa que decía Dylan. Su inglés era cuidadoso, cada palabra colocada como una piedra sobre un arroyo. Tengo reserva. Espero mucho tiempo. Dylan lo miró de reojo y siguió caminando, escaneando el vestíbulo en busca de alguien más importante. Tendrá que esperar su turno, señor, dijo, ya alejándose. La palabra señor sonó como un pensamiento tardío, algo que le habían entrenado para decir pero que no sentía. Kenji asintió y se quedó donde estaba. Le dolían los pies. Había viajado 18 horas, Tokio a San Francisco, a Denver, hasta aquí. Cada vuelo, otra capa de distancia entre él y la vida que se había derrumbado a su alrededor 3 semanas atrás. Su sobrino, su propia sangre, el chico al que había mentorizado, confiado y preparado para tomar la empresa. Y todo ese tiempo, ese chico había movido piezas en un tablero que Kenji no sabía que existía, haciendo tratos a sus espaldas, posicionándose para sacarlo. La traición había sido limpia, quirúrgica y completamente legal. También devastadora. Así que Kenji había hecho algo que no hacía en 30 años, se había ido. Sin escolta de seguridad, sin asistente, sin nadie que lo mirara y viera dólares, poder u oportunidad. Solo un anciano con una maleta y una reserva hecha bajo un nombre que nadie reconocería. La fila avanzó. Kenji avanzó con ella. Ahora solo 2 personas delante. Podía ver el mostrador donde una mujer con maquillaje perfecto y una sonrisa aún más perfecta tecleaba en la computadora. Ella levantó la vista, cruzó su mirada por una fracción de segundo y volvió a apartarla. No valía su tiempo. Detrás de él, oyó risas.
Un grupo de huéspedes, 3 hombres con ropa de golf y bebidas del bar, se habían reunido cerca de la entrada del vestíbulo mirando algo en un teléfono. Uno miró a Kenji y dijo algo demasiado bajo para oírlo. Los demás rieron más fuerte. Kenji no se giró. Había aprendido hacía mucho que lo peor que podías hacer era reconocer la burla. Solo los animaba. Siguiente, llamó la mujer del mostrador. La persona delante de Kenji avanzó. Solo una más. Solo una más y podría registrarse, subir y encerrarse en una habitación donde nadie pudiera verlo. Estaba tan cansado. El tipo de cansancio que vivía en los huesos y hacía que cada pequeña interacción pareciera subir escaleras. Siguiente. Kenji dio un paso adelante. La mujer lo miró y su sonrisa se apagó como si hubieran bajado un dial. ¿Nombre?, preguntó con tono plano. Marita, dijo Kenji, dejando la maleta con cuidado. Kenji Marita. ¿Tiene reserva? Deletré el apellido. Lo hizo. Ella tecleó, frunciendo el ceño ante la pantalla. El ceño se profundizó. No veo nada, dijo. ¿Estás seguro de que tiene reserva aquí? Hice reserva hace 3 semanas. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, intentando recordar dónde había guardado el correo de confirmación. Su teléfono, su billetera. Todo se sentía revuelto en su cabeza. El agotamiento mezclado con la vergüenza. Señor, si no tiene número de confirmación, no puedo ayudarlo. Ya miraba más allá de él hacia la siguiente persona en la fila. Tal vez se equivocó de hotel. No, es hotel correcto. Estoy seguro. Por favor, ¿puede revisar? Ya revisé. Su voz se había vuelto aguda ahora. Impaciente. No tenemos nada con ese nombre. Ahora, por favor, apártese para que pueda atender al siguiente huésped. Apártese. Como si fuera un obstáculo en el tráfico. Como si fuera algo que estorbaba. Kenji sintió calor subirle por el cuello. Esa vergüenza particular que viene de ser descartado en público, de que te traten como si fueras demasiado estúpido para entender lo que pasaba. Su inglés era bueno. No perfecto, pero suficiente. Sabía lo que ella realmente decía. Decía, no perteneces aquí. Por favor, dijo de nuevo, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Tengo reserva. Tal vez nombre diferente. Puedo explicar. Señor, una nueva voz, aguda y masculina. Kenji levantó la vista y vio a un hombre con chaqueta de gerente acercándose al mostrador. Su expresión era todo negocios y cero calidez. ¿Hay algún problema aquí? Este caballero no tiene reserva, dijo la recepcionista, sugiriendo con su tono que caballero era generoso. El gerente miró a Kenji de arriba a abajo, la chaqueta gastada, la maleta vieja, el cabello gris que necesitaba corte, y algo se cerró en su rostro. Señor, esto es un resort de lujo. Si busca alojamiento económico, hay varios moteles a unos 15 millas por la carretera de la montaña. Lo dijo lo suficientemente alto como para que los huéspedes cercanos voltearan a mirar. El mensaje era claro, no puedes permitirte este lugar. Algo se rompió dentro de Kenji. No fuerte, no dramático, solo un crujido silencioso, como hielo partiéndose en un lago congelado. Él había construido un imperio. Empleaba a 40,000 personas en 6 países. Donaba más dinero a caridad en el último año que lo que probablemente ganaba todo este resort en ganancias. Y en ese momento, nada de eso importaba porque estas personas lo miraban y no veían nada que valiera su tiempo. Estaba a punto de hablar, sin saber qué decir, cuando una voz cortó el ruido del vestíbulo como una campana. Sumimasen. La palabra era japonesa. Disculpe. Pero era más que eso. Era la forma educada, respetuosa, pronunciada con perfecto acento de Tokio. Kenji giró la cabeza tan rápido que su cuello crujió. Una joven mujer caminaba hacia él desde el área del café, con un uniforme negro sencillo y delantal, el cabello oscuro recogido en una coleta pulcra. Parecía cansada, del tipo de cansancio que viene de demasiadas horas de pie.
Pero sus ojos eran amables y lo miraba directamente. Se detuvo a unos pasos y se inclinó ligeramente. Un gesto pequeño y respetuoso que golpeó a Kenji como un puñetazo en el pecho. Luego habló de nuevo, y esta vez no fue una palabra. Fue una frase completa, fluida y natural, e increíblemente inesperada. Señor, ¿puedo ayudarlo? Las palabras estaban en japonés perfecto. Y de repente, todo el vestíbulo pareció contener la respiración. Kenji la miró fijamente. Por un momento, olvidó dónde estaba. Olvidó el rechazo de la recepcionista, el juicio del gerente, las 18 horas de viaje y las 3 semanas de traición. Todo desapareció porque esta joven, esta camarera con ojos cansados y una mancha de flor en el delantal, acababa de hablarle en su propio idioma, con el tono respetuoso de su país, y se sintió como escuchar la voz de su madre después de años de silencio. ¿Habla japonés?, preguntó él, aún en japonés, con la voz ronca por la incredulidad. Ella sonrió. No era una sonrisa profesional como las que todos llevaban pegadas. Era real, cálida, de las que llegan a los ojos. Sí, señor. Viví en Tokio varios años. No pude evitar oír. Parecía que tenía problemas con su reserva. Detrás de Kenji, alguien carraspeó con impaciencia. La recepcionista observaba con ojos entrecerrados. El gerente había cruzado los brazos, pero la joven no parecía notarlo ni importarle. Estaba enfocada completamente en Kenji, dándole el tipo de atención que le había negado durante la última hora. Tengo reserva, dijo Kenji, aún en japonés porque era un alivio usar palabras que salían naturales. Pero no recuerdo el nombre que usé. Mi asistente hizo la reserva, pero salí apresurado y creo que usó un nombre diferente por privacidad. Tengo el correo en algún lugar, pero no lo encuentro en mi teléfono. La mujer asintió, escuchando con atención total. Luego se volvió hacia la recepcionista y dijo en inglés con un leve acento, disculpe, Rachel. Este caballero es el señor Marita. Tiene una reserva, pero puede haber un error en la reserva. ¿Puedo usar la computadora para buscarla? Rachel parpadeó. Miró de la camarera a Kenji, con confusión e irritación peleando en su rostro. Esquilar, se supone que estás en el café. Esto no es tu departamento. Lo sé, dijo Esquilar, con voz calmada y educada pero firme. Pero hablo japonés y creo que puedo resolverlo rápido. Solo tomará un momento. El gerente dio un paso adelante, su máscara profesional resbalando para mostrar molestia. Señorita Reed, aprecio su iniciativa, pero tenemos procedimientos. El procedimiento es ayudar a los huéspedes, interrumpió Esquilar suavemente. Sonrió al gerente, esa misma sonrisa cálida y real, pero ahora había acero debajo. ¿Verdad? Eso es para lo que estamos aquí. Por un segundo, el gerente pareció querer discutir. Luego miró alrededor del vestíbulo a la creciente multitud de espectadores y forzó una sonrisa tensa. Bien, que sea rápido. Esquilar se movió detrás del mostrador. Rachel se apartó a regañadientes. Se volvió hacia Kenji. ¿Recuerda algo de la reserva? Una fecha, un número de tarjeta, un correo. La mente de Kenji se sentía más clara ahora, menos nublada por el cansancio y la humillación. Sacó su teléfono con manos temblorosas y empezó a buscar en los correos. Mi asistente se llama Yuki Tanaka. Ella habría hecho la reserva. Tal vez bajo su nombre o... Hizo una pausa, recordando. Tal vez bajo de es mi seudónimo que uso a veces por privacidad. Los dedos de Esquilar se movieron por el teclado. Tecleó, pausó, tecleó de nuevo. El vestíbulo se había quedado tan silencioso que Kenji podía oír el clic de sus uñas en las teclas. 10 segundos. 20, contuvo la respiración. Entonces su rostro se iluminó. Encontrado. Suite Imperial, 14 noches empezando hoy. Miró al gerente y su voz se volvió muy suave, muy cuidadosa. Es la suite del piso superior, la que normalmente reservamos para VIPs. El rostro del gerente pasó de blanco a rojo y de nuevo a blanco. Se inclinó sobre el mostrador para ver la pantalla,
y Kenji vio el entendimiento amanecer en sus ojos. La Suite Imperial no era solo cara. Era del tipo de cara que significaba alguien importante, alguien que importaba, alguien que deberían haber reconocido. Señor Sato, dijo el gerente, con voz de repente empalagosa de respeto. Estoy profundamente apenado por la confusión. Si nos da un momento para preparar su llave. Está lista, dijo Esquilar, ya imprimiendo algo. Puedo darle sus llaves ahora mismo. Miró a Kenji, volviendo al japonés. Lo siento mucho por las molestias, señor. ¿Quiere ayuda con su equipaje? Antes de que Kenji pudiera responder, 2 botones aparecieron como por arte de magia, alcanzando su maleta gastada. Las mismas personas que habían pasado junto a él minutos antes. El mismo personal que había actuado como si no existiera. Ahora tropezaban entre sí para servirle. No, dijo Kenji en voz baja, aún en japonés. Gracias, pero no. Miró realmente a Esquilar. Era joven, tal vez 20 y tantos, con un rostro que sugería que sonreía a menudo, pero que también había visto suficiente dificultad para entender su peso. Su uniforme estaba impecable pese a la mancha de flor. Su postura recta pese al evidente cansancio, y sus ojos tenían algo que él no había visto en mucho tiempo, bondad genuina sin esperar recompensa. ¿Cómo aprendió japonés?, preguntó. Ella miró a la multitud creciente a su alrededor y luego de nuevo a Kenji. Es una larga historia, señor. No quiero entretenerlo. Por favor, dijo Kenji. Me gustaría saberlo. Algo en su voz debió convencerla porque asintió. Mi padre estaba en el ejército. Vivimos en Tokio desde que tenía 8 hasta los 14 años. Fui a una escuela local, hice amigos, aprendí el idioma. Hizo una pausa y su sonrisa se volvió triste, la época más feliz de mi vida. Cuando volvimos a Estados Unidos, me prometí que regresaría algún día. Quiero ser traductora. Tal vez trabajar en la embajada o en una empresa que haga negocios con Japón. Pero la universidad es cara y... Se encogió de hombros. Ahora trabajo aquí, ahorrando lo que puedo. ¿Trabaja en el café?, preguntó Kenji. ¿Y en el restaurante? Doble turno la mayoría de los días. Lo dijo de forma directa, sin autocompasión. Es buen trabajo y a veces puedo practicar mi japonés cuando vienen huéspedes de Japón. Kenji sintió algo moverse en su pecho. Aquí había una joven que se agotaba trabajando, soñando con un futuro que apenas podía permitirse, y había parado todo para ayudarlo. No porque supiera quién era, no porque esperara recompensa, sino porque lo había oído luchando y decidió que importaba. Miró alrededor del vestíbulo, a la recepcionista que lo había descartado, al gerente que le había sugerido un motel, a los huéspedes que se habían reído, al personal que había pasado como si fuera un mueble, y tomó una decisión. «¿Puedo preguntar su nombre completo?», le dijo a Esquilar. «Skylar Reed», respondió ella, un poco confundida. Kenji asintió lentamente. Luego se volvió hacia el gerente, cambiando al inglés y dejando que su voz resonara por el suelo de mármol. «Tengo algo que decirles. Mi nombre real no es Sato». El gerente parpadeó. «Lo siento, señor». «Mi nombre real», dijo Kenji claramente, «es Kenji Morita». Por un momento, no pasó nada. Luego lo vio. El reconocimiento amaneciendo en el rostro del gerente como un amanecer. La sangre se drenó de sus mejillas. Detrás, Rachel se aferró al borde del mostrador para no caer. Uno de los botones jadeó. Kenji Morita, dueño de Morita International, empresa matriz de Summer Resort Properties, propietario de este hotel y de otros 63 en todo el mundo. «Señor», respiró el gerente. Kenji levantó una mano y el hombre se cayó. «Vine aquí en silencio porque quería ver cómo trataban mis hoteles a los huéspedes cuando pensaban que nadie importante observaba». Dejó que eso calara, viendo cómo la vergüenza y el miedo se extendían por el rostro del gerente. «Ahora lo sé». El vestíbulo estaba completamente en silencio. Hasta la fuente parecía haber dejado de borbotar. Kenji se volvió hacia Esquilar, que parecía atónita.
Señorita, usted me mostró bondad cuando todos los demás no me mostraron nada. Me ayudó cuando no tenía razón para hacerlo. Cuando no era su trabajo, cuando no ganaba nada con ello. Esto es raro. Su voz se quebró ligeramente. Esto es valioso. Yo solo, empezó a esquilar y se detuvo. Cualquiera lo habría hecho. No, dijo Kenji con firmeza. No cualquiera. No hoy. Solo usted. Se volvió al gerente. Su voz se volvió fría, afilada, cada palabra como una hoja. Está despedido. Efectivo inmediatamente. A la recepcionista también. Y quiero los nombres de todo el personal que pasó junto a mí, que me ignoró, que me trató como si no importara. Revisaré personalmente su empleo. El gerente abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió ninguna palabra. Rachel tenía lágrimas corriendo por el rostro. Pero señor, logró decir finalmente el gerente. Usted me sugirió que probara un motel, dijo Kenji suavemente. Porque parecía pobre. Porque mi inglés no es perfecto. Porque decidió en 30 segundos que no valía su tiempo. ¿Cuántos otros huéspedes han tratado así? ¿Cuántas personas han pasado por estas puertas y han sido juzgadas no por su humanidad sino por su apariencia? No hubo respuesta. El gerente miró sus zapatos. Kenji se volvió de nuevo a esquilar. Señorita Reed, estoy creando un nuevo puesto, enlace cultural de relaciones con huéspedes. Su trabajo será asegurar que cada huésped, sin importar apariencia, idioma o procedencia, sea tratado con respeto. El salario es de $90,000 al año. ¿Lo acepta? La boca de Esquilar se abrió. ¿Qué? Yo no. 90,000 más beneficios, dijo Kenji. Y pagaré su educación universitaria. Cualquier programa que elija. ¿Quiere ser traductora? Será la mejor traductora. Me aseguraré de ello. Lágrimas rodaron por las mejillas de Esquilar. Se llevó las manos a la boca, los hombros temblando. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué haría esto? Kenji pensó en la traición de su sobrino. En las 3 semanas de dolor, duda y preguntarse si la bondad era debilidad, si la confianza era estupidez. Y aquí estaba esta joven probando que la bondad aún existía, que algunas personas aún ayudaban a otras simplemente porque era lo correcto. Porque me saludó en japonés, dijo en voz baja. Una sola frase. Eso fue todo lo que tomó y cambió todo. Extendió la mano y tomó la de ella. A su alrededor, el vestíbulo permaneció congelado. Todos observando este momento como si fuera una película que no podían pausar. En mi país, dijo Kenji, tenemos un dicho, una palabra amable puede calentar 3 meses de invierno. Hoy, usted me dio más que una palabra amable. Me devolvió algo que pensé que había perdido. ¿Qué? Preguntó Esquilar entre lágrimas. La esperanza, dijo Kenji simplemente. Soltó su mano y se dirigió a todo el vestíbulo, con voz clara y resonante. A partir de hoy, Summer Resort Properties tendrá una nueva política. En todas las propiedades, en todos los países. Juzgaremos a los huéspedes por respeto, no por apariencia. El personal será capacitado en sensibilidad cultural. Y cualquiera que no trate a otro ser humano con dignidad será removido inmediatamente. Hizo una pausa. Esto no es una solicitud. Es ley. Silencio. Luego, lentamente, alguien empezó a aplaudir. Una persona, luego otra. Entonces todo el vestíbulo estalló en aplausos. Esquilar lloraba abiertamente ahora y Kenji descubrió que sus propios ojos estaban húmedos. No lo había esperado. No había esperado que castigar la crueldad se sintiera tanto como sanar. No había esperado que la bondad de una joven le diera una razón para volver a creer en su propio juicio. Venga, le dijo a Esquilar en japonés. Ayúdeme a mi habitación. Estoy muy cansado y tengo muchas llamadas que hacer. Pero primero, quiero oír más sobre Tokio. Quiero oír sobre sus sueños. Quiero saber todo. Esquilar asintió, secándose el rostro.
Rodeó el mostrador, levantó la maleta gastada de Kenji, ignorando a los botones, y caminó a su lado hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Kenji captó una última mirada del vestíbulo, el gerente despedido de pie congelado, los huéspedes susurrando, el personal mirándose con comprensión naciente, y sonrió, una sonrisa real, la primera en 3 semanas. Gracias, le dijo suavemente Esquilar. Ella lo miró, con los ojos aún brillantes de lágrimas. ¿Por qué? Por verme, dijo Kenji. Cuando era invisible. El ascensor subió, llevándolos al piso superior, a la suite imperial y a un futuro que acababa de ser reescrito por un simple saludo, por palabras en un idioma que significaba hogar, por una persona que decidió que la bondad importaba más que la conveniencia. Sumimasen, había dicho. Disculpe. Y con esa sola palabra, todo había cambiado. A veces, el acto más pequeño de bondad crea el cambio más grande. Esquilar no sabía que estaba ayudando a un multimillonario. Solo vio a alguien que necesitaba ayuda. Eso es lo que parece la verdadera bondad. No espera una razón. No pregunta qué hay para mí. Solo pregunta. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras visto a alguien siendo ignorado como Kenji? ¿Habrías intervenido para ayudar o habrías pasado de largo como todos los demás? Deja tu respuesta en los comentarios. Realmente quiero saber si esta historia tocó tu corazón. Por favor, dale like y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y no olvides suscribirte para más historias poderosas que nos recuerdan qué es lo que realmente importa en la vida. Gracias por leer.